Egunon guztioi eta ongi etorriak. Good morning and welcome to the San Sebastian Film Festival. Buenos días y bienvenidas a la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Hoy vamos a tomar un café con Elena Girón y Samuel Delgado, que están presentando su película Ellos transportan la muerte, una coproducción España-Colombia en la competición Zabaltegui Tabacalera. Es el primer largometraje de Elena y Samuel y acaba de ser presentado en la Semana de la Crítica del Festival de Venecia antes de llegar aquí a San Sebastián. Su obra previa ha podido verse en muchos festivales internacionales como Toronto, Locarno, Mar de Plata, Rotterdam, Valdivia, Vila do Conde o incluso el propio Festival de San Sebastián, donde en 2017 proyectamos en esta misma sección de Zabaltegui Tabacalera su cortometraje Plus Ultra. Buenos días, Samuel, Elena. Encantado de teneros aquí. Vamos a comenzar quizá por un lugar que dejamos ayer en la charla que tuvimos del primer pase, que tenía que ver con una pregunta que os hice sobre dónde comienzan y terminan las películas. Y me quiero remitir a este corto que acabo de citar, Plus Ultra, que vimos hace unos años y que de alguna forma recogía ya el imaginario de la película que estamos viendo estos días. Contadme qué hay ya de origen en aquel primer corto. Bueno, pues sí es verdad que precisamente en esa película empezamos como a practicar muchísimas de las cosas que queríamos desarrollar en ya no solo la puesta en escena, como también decisiones en torno a cuestiones más técnicas de quién va a llevar la cámara y decidimos, por ejemplo, que íbamos a trabajar con un director de foto, que no íbamos a hacer nosotros la fotografía, el tamaño del equipo, ¿no? que íbamos a necesitar, ¿no? Fuimos midiendo varias cosas. Y en relación también a la temática, pues ya ahí nos acercábamos un poco a una temática que cuestionase algunos de los mitos, ¿no? que conforman nuestro imaginario, algunos de los mitos que de alguna forma fundamentan el Estado español, como son los relatos de conquista, que en Canarias son muchos, y también el arquetipo de la bruja, que también aparecía en esa película de una forma muy diferente a la que quizá podamos ver en la siguiente película, ya en Ellos transportan a morte, pero que ya empezaban a atisbarse esos dos conflictos, ¿no? Esos dos. Sí. Hay una fecha que utilizamos ayer también como referencia, porque la marca vuestra película, que es que en los títulos de crédito iniciales se indica el año del descubrimiento, ¿no? 1492. Contadnos también de dónde surge esta atención a ese momento histórico y cómo construís a partir de ahí un relato crítico y una nueva historia. Sí, es una fecha paradigmática, ¿no? que creo que está en el imaginario de todas y de todos y nos interesaba anclar la película en ese referente, ¿no? Como poner el pie derecho del espectador ya en ese momento para desde ahí empezar a orbitar de una forma distinta sobre esa construcción histórica, ¿no? Sobre ese mito. También nos permitía trabajar pensando la figura de Colón no como una figura histórica en el sentido de individuo, ¿no? No nos interesa la persona porque nunca ha existido, ¿no? Jamás nadie ha hecho un relato vinculado a la persona, sino a la construcción del mito, ¿no? Y en esa idea de reflexionar sobre los mimbres de construcción mítica de la modernidad, 1492 es una especie de punto de partida, ¿no? Hay varias preguntas que quiero compartir hoy con vosotros que tienen que ver con la idea de díptico, de doble. Claramente en la película hay unos personajes masculinos asociados a la idea de épica y unos personajes femeninos que contrastan, ¿no? con ese imaginario. Ayer lo hablamos un poco en la sala, pero creo que hoy podríamos seguir un poco por ahí, ¿no? Hablemos del díptico y de cómo rompéis también o queréis romper ciertos roles, ¿no? establecidos. Sí, bueno, una de las cosas más difíciles quizá que tuvimos en la película, sobre todo en el momento del montaje, porque se rodaron por separado, fue precisamente ver cómo armar esas analogías, esos matices que fueran poco a poco uniendo y amalgamando, ¿no? las dos historias en una unidad, ¿no? Eso yo creo que fue lo más complicado, de hecho. Entonces, es verdad que a través de estas analogía, de estas dos historias puestas en común, pues tratábamos de precisamente cuestionar ese tema de qué es la épica, qué es lo heroico, ¿no? y qué es lo que
invisibiliza todo eso, ¿no? El relato heroico oficial sin fisuras, ¿no? Precisamente son estas historias, ¿no?, que se están contando aquí, que es tanto el relato de las mujeres, que ni siquiera existe, ¿no? Y también pues el relato de estos hombres que tampoco se va a contar nunca, ¿no?, que son esos polizones que... Entonces, bueno, a través de este díptico, que también trata un poco de reflexionar en torno a cómo las identidades de género de alguna manera son un constructo y evidentemente se producen a través de un sinfín de relatos y de mitos, ¿no?, y de, pues también ponerlos un poco ahí, ¿no?, esa reflexión también. Y también pensando en una especie de posibilidad para trabajar con una película de ficción desde una lógica más propia tal vez del documental, ¿no? de que el proceso de producción de la película no fuera simplemente materializar una certidumbre, ¿no?, que nos daba pereza realmente, ¿no? Cuando escribimos una ficción llega un punto en que la inercia de producción te lleva a materializar lo que está sobre el papel desde la certidumbre y todo el proceso se hace muy tedioso porque simplemente estás rehaciendo una y otra vez cosas que ya sabes. Y esta idea de trabajar con el díptico nos daba la posibilidad de no saber cómo iba a funcionar, que es lo que nos pasó, ¿no? Nosotros decidimos hacer la película con estas dos historias pensando en montaje, veremos cómo resuenan, ¿no? Siempre teníamos el miedo, ¿no?, y ese miedo nos llevaba a buscar ciertos links, a veces eran más específicos y los eliminamos de la película porque eran demasiado específicos, pero con la creencia, ¿no?, con la esperanza de que en el montaje la juxtaposición de estos dos relatos diera un tercer relato, ¿no?, como una cosa muy básica de lógica de montaje, el clásico de A más B igual a C en montaje, pensarlo también en términos narrativos de historias completas, ¿no? De qué va a pasar cuando estas dos historias se relacionen, ¿no? Y con la idea de tenemos estos elementos sobre la mesa y cuando consigamos que convivan habremos terminado la película, antes no. Siguiendo también con esta idea de díptico, ayer volviendo a ver la película pensaba en esta cuestión que ahora os planteo y que no estoy seguro, pero vamos a ver a dónde nos lleva. Pensaba en el título, ellos transportan la muerte, y revisaba ayer en pantalla grande esta secuencia donde una de las mujeres le toca a la otra el estómago, ¿no? Y pensaba, ellos transportan la muerte, ellas transportan la vida. O sea, hice como ese juego ahí de posibilidad de que quizá ese personaje llevara a alguien dentro, ¿no? Que no sé si tiene que ver con eso o no, pero sí que me gustaría que habláramos del título y de... Porque está ese título que esconde a su vez muchos otros títulos posibles, ¿no?, de la película o historias posibles. Sí, también era algo que de hecho en las traducciones se pierde porque es voluntariamente masculino, ¿no?, el título, ¿no? En inglés no existe ese matiz, por ejemplo. Y nos parecía que era interesante en el sentido de transportar es un verbo, de hecho, como un poco incómodo, como muy técnico de logística, ¿no? Parece, tiene poco potencial poético el verbo transportar, pero esa cosa rugosa y dura nos gustaba porque tenía también la ambigüedad de el quién, el cómo, ¿no? Nosotros podemos transportar cosas involuntariamente, ¿no? Incluso, evidentemente, con el mundo de la pandemia todos pensamos en portadores de enfermedades, ¿no? Pero también nos parecía interesante que hubiera esa ambigüedad en el título, alude a los personajes masculinos o a los perseguidores de los personajes masculinos, y para nosotros también aludía a una idea muy básica de la película, que es que todos los personajes huyen de lo mismo, ¿no? Son dos historias totalmente alejadas, pero el perseguidor es el mismo en términos de concepto, ¿no? Y la relación con la mujer también queríamos, y retomo una cosa de antes que creo que se nos olvidó, que frente a este cuestionamiento épico de los relatos masculinos, de las gestas, ¿no? Queríamos trabajar en contra del relato de la sumisión, ¿no?, femenina y de una cierta condescendencia con esa sumisión que en ciertos
imaginarios poéticos se sublima y nos parece peligroso ese sublimar, ¿no? Porque la descarga de potencia, ¿no? Entonces nos interesaba que en la historia de las mujeres no hubiera una sumisión inicial, ¿no? Y que fuera, de hecho, una lucha en contra de una imposición de destino muy grande y muy evidente, ¿no? Como algo muy esquemático. Nos gusta además que las películas tengan las ideas como muy esquemáticas y muy claras para que después se puedan romper, ¿no? Pero que esté hecho como de fichas gordas, ¿no? Y algo parecido pasa con también la mirada a la naturaleza, ¿no? Muy parecido con lo de la mujer, ¿no? Que siempre ambas cosas han sido miradas como o recursos, ¿no? O como algo a lo que cuidar de forma paternalista, ¿no? Como una lógica que nunca se desprende de algo que hay que cambiar radicalmente, porque si siempre sigues tendiendo hacia pensarlo a través de esas dos formas de verlo, que eran las únicas, pues no hay nada que hacer, ¿no? Es como... Y por eso también el papel de la naturaleza tan importante, también la mirada de los animales y también de todo el resto del entorno. Ayer no hablamos de esto, pero uno de los personajes, por llamarlo así, personaje no se podría llamar, pero que aparece en la película y nos vamos casi a Bresson, es como ese burro. Pues, que es verdad que ayer no hablamos de eso, que quedó también porque estábamos más centrados en los personajes, pero contadme un poco esta decisión, porque también transporta un cuerpo a punto de morir, es como una presencia, también por esta, creo que todos vamos a recordar siempre a Bresson, ¿no? Y a Baltasar ahí. Entonces, contadme cómo aparece esta presencia, por llamarlo de alguna forma. De hecho, al principio iba a ser narrador, o sea, esto dio muchas vueltas, pero iba a ser hasta un narrador, que salió muy mal todo ese invento, pero era como un personaje que iba a tener todavía más... No, realmente lo que queríamos un poco expresar era esa forma de ver la naturaleza de una manera totalmente distinta, ¿no? Ahora pues el ser humano está en el centro, es el centro alrededor de lo que todo sucede, ¿no? Y en aquellas pues, no sé, era visto como algo mucho más integrado, ¿no? Algo en lo que no había una mirada tan jerárquica, ¿no? Y cómo... Claro, nosotros pensamos, ¿y cómo podemos a lo mejor generar esta idea, o por lo menos evocarla, ¿no? Pues quizás con un personaje como el burro, ¿no? Que sea como un personaje más también, de alguna manera, que veas que la interacción con ella sea diferente a la del típico burro que tienes, que le das, ¿no? Y que sirve simplemente para cargar, para llevarte. No, hay algo más, ¿no? De hecho, en la escena de las siestas, ¿no? Que cuando se va con el cuerpo, que ahí también hay toda una reflexión en torno al duelo, quizás, ¿no? Cuando estás al principio, ¿no? Que no eres capaz de aceptarlo, ¿no? Y ahí hay como toda una serie de fases hasta la aceptación de la muerte muy bestia, y como ese burro, de hecho, ¿no? De alguna manera hace que ella traspase, ¿no? Una de esas supuestas barreras, ¿no? Que tienes que caminar también para ir aceptando esa muerte, ¿no? De un ser querido. Y también, bueno, de hecho, lo incluimos en los créditos como un personaje también a la momia, porque para nosotros lo es. De hecho, siempre comentamos la película como la premisa es que son dos historias, pero en realidad son tres. El último acto, ¿no? de la película es la historia vista, ¿no? La historia vivida desde el burro. Y tenía algo, obviamente tiene muchísimo que ver, no algo, muchísimo que ver con Baltasar, ¿no? Porque durante todo el proceso de la película estábamos pensando en esta lógica empática, ¿no? Queremos hacer una película y la apetencia es con personajes con los que nos sintamos emocionados, ¿no? Y conectados empáticamente. Y eso al final, ¿no? La empatía surge desde el dolor y en Baltasar es un gran ejemplo de esto, ¿no? Y es inevitable empatizar con ese animal que nos representa a todos los que no ostentamos poder, ¿no? Hay algo que siempre me llama la atención en vuestros trabajos y que creo que de alguna forma es ya una manera de hacer, ¿no? Que es esta combinación entre las formas políticas y las formas poéticas. Contadme también cómo habéis lidiado con esto, ¿no? Ahora ya contabais que habéis querido poner sobre la mesa una mirada crítica sobre ciertos lugares comunes, pero la experiencia sigue siendo también muy sensual en pantalla, por los materiales, por cómo trabajáis el celuloide. ¿Cómo sentís, ¿no? Con esta relación entre lo poético político? Sí, bueno, yo creo que siempre es eso, que
cada vez que hacemos una película, de alguna manera lo más complicado, lo más complejo siempre es encontrar la forma. O sea, siempre es lo, ¿no? Hay algo que queremos, ¿no? Sobre lo que queremos investigar, trabajar, pero cómo vamos a darle forma, ¿no? Eso es lo político que implica todo eso, ¿no? Pues es lo que más cuesta. Entonces es verdad que desde Plus Ultra, que ya tratamos la historia como una ficción total, ¿no? Y pensar cómo manejar eso, cómo implicar los códigos del cine también más convencional y mainstream, ¿no? Esos códigos del cine de aventuras para precisamente poder deconstruirlos y darles la vuelta, ¿no? La utilización del desvío, por ejemplo, con el material de archivo, ¿no? En la que esos personajes perseguidos, bueno, los conquistadores se convierten en nuestros perseguidores, ¿no? Hay como una serie, ¿no? No sé, de artefactos que también nos ayudan a darle forma y a darle entereza y coherencia, ¿no? Al final, una coherencia final. También hablamos de una película de viajes en el tiempo, ¿no? Que te permite también jugar con muchos materiales de diferente naturaleza y también, bueno, si estamos también cuestionando de alguna manera la forma hegemónica que tenemos de ver la historia, qué mejor forma, ¿no? Que hacerlo a través de muchas representaciones o representaciones que puedan ser diversas y que al mismo tiempo formen una unidad orgánica, ¿no? No algo deslavazado, ¿no? Pero que entren y que puedan comprender toda esa heterogeneidad quizás que pueda haber. Y para nosotros, como también esto es algo particular del trabajo en pareja, que hay una especie de complicación en la comunicación con el mundo exterior, ¿no? Y que de hecho esta película ha sido como un gran aprendizaje en este sentido, ¿no? Porque venimos a trabajar siempre de forma autónoma o con pequeñas colaboraciones y de repente la gente no está en nuestra cabeza y nosotros hemos creado un código de comunicación que cuesta a veces trasladar. Cuando nos referimos a hacer una unidad de la película, cuando esa idea de unidad para nosotros significa crear una experiencia conjunta, ¿no? Crear una experiencia total que tiene que ver con la sensualidad tal vez que comentabas, ¿no? Para nosotros surge la unidad cuando hay una experiencia cinematográfica, cuando hay una inmersión y en la sala se crea una experiencia física casi, ¿no? De que el espectador pueda tener un recorrido sensorial, ¿no? En ese sentido es como nos sentimos muy cercanos al materialismo poético, ¿no? La política es muy clara, pero nosotros no queremos comunicarla, ¿no? desde el mero discurso, sino desde la experiencia, porque creemos que es algo muchísimo más común a todos los seres humanos. Voy a volver a esta idea de archivo que ha salido ahora, que creo que has utilizado la expresión como desvío, que me ha gustado, como de repente hay momentos en la película donde aparece un material que es otro y también lo asocia a vuestro trabajo con el celuloide, que siempre, bueno, siempre os hemos conocido desde ahí, ¿no? Desde la cámara de 16, el revelado casero, la imperfección como parte de la obra. Entonces hay estas dos cosas. Ayer recordaba el trabajo de un director que también aprecio mucho, que es Pietro Marcello, y la manera en que utiliza el archivo histórico, un poco imaginario de los trabajadores italianos y cómo lo incorpora a sus ficciones. En vuestro caso también vemos que hay una película que se resignifica. Contadme un poco estas dos cosas, esta idea de archivo, desvío, y por otro lado la idea de, bueno, de lo material del 16 y de las manos en las películas. Sí, pues en esta ocasión sí que es como fue muy claro, o sea, perseguimos esta película muchísimo porque claro, al ser una superproducción franquista que parece que además él veía todos los domingos en El Pardo, si no es verdad, Print the Legend, porque es esta cosa de, bueno, y claro, contaba las hazañas, ¿no? Contaba el relato de conquista desde la hazaña, entonces nos pareció como muy apropiado precisamente coger esa película producida desde lo hegemónico, desde lo oficial, ¿no? Para desviarlo, ¿no? Y en ese momento en que empiezas a desviarlo y se torna hacia otro significado, ¿no? Que sea crítico en este caso, pues ahí ya, no sé, manipularlo hasta que conseguir un resultado que fuese contundente, ¿no? Y en esta ocasión esa forma de convertir a estos supuestos conquistadores en precisamente la amenaza que va a estar torturando a nuestros personajes durante toda la película, pues nos parecía la mejor forma, ¿no? de utilizar este metraje. Y además tiene algo muy interesante también porque
de entrada tampoco sabes si es material de archivo o no, porque tiene mucha calidad. Entonces hay también algo ambiguo que también nos interesaba, ¿no? Que no fuera directamente algo que vieses y dijeras material de archivo. Puedes imaginarlo, al final te puedes dar cuenta, si no al final ya lo ves en el crédito, ¿no? Pero que no fuera de entrada algo que te sacase en ese sentido, como, bueno, Pietro Marcello lo hace mucho, ¿no? Es como, y aquí había esta doble ambiguación un poco. Y también esta idea de trabajar con archivo desde la lógica de que un archivo implica un régimen de visibilidad sobre ciertas cosas y una invisibilidad sobre otras, que tiene mucho que ver con el cine, con la delimitación del cuadro, con la construcción de los relatos, ¿no? Entonces, frente a ese régimen de visibilidad que genera el concepto de archivo, nosotros pensamos que no es tan limitante por ser limitado, sino que con lo que se ha permitido visibilizar se pueden crear nuevos significados, ¿no? A partir de esos significantes se pueden crear nuevos significados que hayan sido invisibilizados en el diseño del archivo, ¿no? Por ejemplo, esta película que está creada con una intención X, se puede convertir en todo lo contrario y se puede complejizar desde distintos puntos, no únicamente narrativo, ¿no? También sensorial, casi físico, ¿no? Esta idea de nada suelto significa nada, sino en su relación, ¿no? Pues Elena, Samuel, muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Felicidades por la película y buen viaje con lo que os llega ahora de ir mostrándola en los lugares del mundo. Y nos vemos pronto. Y nos despedimos ahora con unas imágenes que vais a poder ver de la película y recordamos que hay más pases estos días en el Cinemaldi, por lo tanto os animamos a que paséis a verla. Muchas gracias. Muchas gracias. Escoitaches iso? O qué? Escoitei un ruido. Eu non escoito nada. Xa hai moito que partiron. Naquela viaxe cara non sei que terra. Pronto vendrán a por la vela. Colón nunca se irá sin ella.